Teólogos del Vaticano aprueban milagro que haría beato al médico José Gregorio Hernández. Es la noticia que tenemos actualmente en la Iglesia Católica. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Pues este pasado 27 de abril, el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, en Venezuela, y arzobispo de Mérida, cardenal Baltasar Porras, informó que la Comisión Teológica del Vaticano aprobó por unanimidad el milagro que permitiría la beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres. El informe de la Comisión de Teólogos será enviada al Congreso Ordinario de los Cardenales y posteriormente solo faltaría la aprobación del Papa Francisco. Como dice este cardenal, únicamente la aprobación del Papa para la beatificación del médico de los pobres. La Iglesia en Venezuela se regocija en el Señor por tan memorable y grata noticia, indicó la Conferencia Episcopal venezolana este 27 de abril en su cuenta de Facebook. Pero ¿quién es este personaje? El venerable José Gregorio Hernández, médico. Al leer la vida de él, pues uno queda sorprendido porque uno muchas veces tiene este personaje, sabemos todos que es de Venezuela, y a él se le recuerda con mucha gratitud y generosidad el servicio a los pobres. Pero lamentablemente, después de su muerte, su nombre se mezcló con la superstición, la adivinanza y otras prácticas muy lejanas a su fe católica. Pero es interesante saber la vida de José Gregorio Hernández. Él nació el 26 de octubre de 1864 en un pueblecito de Insonutu, estado de Trujillo, Venezuela. Crece en aquel ambiente sencillo, campesino. Sus padres Benigno y su mamá Josefa son propietarios de la tienda del pueblo. Gregorio es el mayor de 6 hermanos. Su madre, mujer muy piadosa, muere teniendo él solo 8 años. Muchos les deben la atención de don Pedro Celestino Sánchez. Fue el primer maestro que tuvo Gregorio, quien supo descubrir las habilidades de este niño y recomendó a sus padres que lo enviasen a estudiar a Caracas. Él va a Caracas, estudia medicina y tiene tanto éxito en sus estudios que el presidente de la República de Venezuela lo envía a la Universidad de París y lo envía a la Facultad de Medicina para que desarrolle estudios en microscopía, histología normal, patología, fisiología experimental. Él regresa nuevamente a su patria, cumple con creces lo cometido, trae las piezas necesarias para un gabinete fisiológico, enseña en la Universidad Central, la especialidad científica y fuera de ese ejerce por mucho tiempo su profesión de médico. Pero aquí es donde está lo interesante de la vida de José Gregorio Hernández, porque él, habiendo cumplido con su compromiso y también con su familia, a la cual se trajo a vivir a Caracas y le ayudó a encaminarse, don Gregorio quiso llevar a cabo su vocación religiosa. Se embarcó rumbo a Italia con la intención de ser monje de clausura y así dedicarse solo a Dios en la oración. En el año 1908 entró en la Cartuja de Farneta tomando el nombre de Hermano Marcelo. Por eso es que muchas veces se conoce a él como el hermano Gregorio Hernández. Pero 9 meses después de su ingreso se enferma de tal manera que el Padre Superior ordena que regrese a Venezuela para que se recupere. Dios tenía otros planes para su siervo. Gregorio, por su parte, nunca cedió en su amor por la iglesia, la vida religiosa. Decía que el sacerdocio es lo más grande que existe en la tierra. Llega entonces a Caracas en abril del año 1909 y ese mismo mes recibe permiso para ingresar en el seminario Santa Rosa de Lima. Pero su corazón sigue anhelando la vida radical del monasterio. Pasa 3 años, se decide intentar de nuevo, esta vez se embarca para Roma con su hermana Isolina. Ingresó a los cursos de teología en el Colegio Pío Latinoamericano, pensando así prepararse para el monasterio. Pero una vez más sus planes se vinieron frustrados por la enfermedad, una afección pulmonar que lo forza a retornar nuevamente a Venezuela. Aquí es donde empieza ya la vida de don Gregorio. Ya dice que no intenta más la vida religiosa, comprende que Dios lo llama a la vida seglar
y será un seglar católico ejemplar, sirviendo a Dios en sus hermanos desde su vocación de médico. Pues así también se puede y se debe ser santo. Continúa ejerciendo como médico ejemplar, dedicaba 2 horas diarias a servir a los pobres, y aquí está lo más trágico que puede suceder, que un día mientras él cruzaba la calle para comprar medicamentos para una anciana muy pobre, fue atropellado por un vehículo. Dice uno de los testigos que declaró que don Gregorio, al ver que le venía el carro encima, él exclama: Virgen Santísima. Fue llevado al hospital, donde un sacerdote alcanzó a impartir la unción de los enfermos antes que muriera. Caracas se conmovió, muchos decían: ha muerto un santo. Fueron tantos los que asistieron a su vela que tuvieron que intervenir las autoridades civiles. Venerado sobre todo en su patria, en Colombia, y son muchos los que peregrinan a su pueblo natal para rezarle y ofrecerle a él una petición. Pues mira, interesante la vida de el venerable José Gregorio Hernández, médico. No sabíamos realmente de que él había tenido esa vocación hacia el ministerio sacerdotal, aún más queriendo ser monje. Por eso la iglesia entonces en estos momentos está esperando la decisión que tome su santidad el Papa Francisco sobre esta petición que hacen, porque la petición que se hace de el milagro es un milagro para su beatificación, y ese milagro es una situación que pasó a una niña a la cual iba con su padre, y en un intento de querer robar la motocicleta al papá, pues la niña es impactada en su cabeza por un proyectil, el cual pues los médicos no daban esperanza de nada, porque un proyectil se le aloja en su cerebro y esto hace muchos daños. Uno de los dictámenes que hacían los médicos era de que la niña no iba a poder hablar, iba a tener problemas en su motricidad, en su movimiento, prácticamente iba a perder la memoria, la visión. Pero a pesar de estas circunstancias, pasa lo inesperado. La niña se cura totalmente, y esto lleva a que se le haga un examen. Al hacerle el examen, pues descubren que en la parte donde fue alojado el proyectil tenía las lesiones en el cerebro, pero se encuentra totalmente asintomática. Pero se encuentra bien, sin secuelas, después de haber recibido este balazo. Ahora tiene 12 años y no presenta ninguna discapacidad según el pronóstico de los neurocirujanos. Bueno, esperar a ver que la decisión se tome. Esperemos que el Papa Francisco dé la beatificación del médico de los pobres, que es José Gregorio Hernández.